Patria, se abre la sesión. Muy buenos días a todos. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señora presidenta, muchas gracias. Muy buenos días, sus señorías, señor secretario general. Señora presidenta, se ha recibido en nuestra secretaría una comunicación de la directora de la organización Rancagua Lucha contra el Maltrato Infantil, la señora Joana Fuentes, mediante la cual solicita exponer sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de asegurar el cumplimiento efectivo de la pena para los que cometan delitos graves contra la infancia, que es el boletín número 14.688-07. Muy bien. Tabla. En el primer lugar de la tabla, señora presidenta, figura de 10:30 a 11 horas, revisar el proyecto de acuerdo que modifica el reglamento del Senado en lo relativo a la Comisión del Adulto Mayor, que es el boletín número S 2003-2209. Y en el segundo punto de la tabla, ya de 11 a 12 horas, abocarse al proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que modifica la Carta Fundamental para incorporar una disposición transitoria que regule las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios, que es el boletín número 15.604-07. Gracias, señor secretario. Vamos entonces al primer punto de la tabla. ¿Hago una pequeña relación? Gracias, presidenta. Señora presidenta, corresponde entonces en el primer lugar de la tabla ocuparse del proyecto de acuerdo que reforma el reglamento del Senado con el objeto de crear la Comisión del Adulto Mayor en carácter de permanente, que asignaba a boletín número S 2003-22-09, y que se iniciara en moción de los senadores señores Sandoval, Coloma, Durana, Moreira y Sangüesa. Se dio cuenta de este asunto en la sala del Senado en sesión del 25 de octubre de 2022, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por tratarse de un proyecto de artículo único y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Corporación, correspondería discutir este asunto en general y en particular a la vez. Su objetivo, en síntesis, es establecer la Comisión del Adulto Mayor con carácter individual y permanente. Para cumplir este propósito, el proyecto consulta, como se dijo, un artículo único que modifica el inciso primero del artículo 27 del Reglamento del Senado, que contiene las comisiones permanentes de que se compone la Corporación. Señora presidenta, me permito recordar a sus señorías que el proyecto, o sea, la Comisión de Familia, Adulto Mayor, Infancia, Adolescencia y Discapacidad fue creada por esta comisión el año pasado y luego aprobado por la Sala del Senado en esos términos y en la idea de que cada competencia de las comisiones del Senado estuviera en concordancia o en línea con los ámbitos de acción de los ministerios respectivos. No me ayuda tanto. Ya. Senador Sandoval, usted es el mocionante de esta modificación al reglamento. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Hace mucho tiempo esta comisión, que nació como comisión especial en el Congreso, ha abierto un espacio para tratar la temática de las personas mayores de una manera institucional, yo diría, en los últimos años. Cuando se creó esta comisión en la Cámara de Diputados, que le integraron varios, incluso de los que hoy día son también senadores, entre ellos está el doctor Castro, por ejemplo, que está vigente todavía en ese mismo contexto, y otros parlamentarios que participaron de este proceso. Se concluyó en esa etapa en un informe final que sintetizó en tres grandes objetivos que se concluyó y que fue el trabajo en ese minuto. El establecimiento de una política nacional del adulto mayor, la creación de una reingeniería institucional del Senama, porque el Senama creemos que ya cumplió techo de manera institucional, como muchas instituciones, ya hizo su pega, hizo su labor, puso la temática en el tapete, pero ya tiene una institucionalidad extremadamente debilitada. Y lo tercero es promover la creación de una ley integral sobre envejecimiento. Pasamos en este tema en el Senado también tiene la visión estratégica de crear esta misma comisión especial, sesiona permanentemente, prácticamente todas sus sesiones, no es como esas sesiones especiales que funcionan a veces de manera muy irregular. Esta tuvo un proceso de activa participación. Se aprobaron, dicho sea de paso, esta ley de envejecimiento positivo que en este momento está en el segundo trámite en el Congreso. Y lo último, presidenta, entender de que, bueno, las personas mayores hoy día, como todos saben, constituye un grupo humano creciente, cada vez con mayor significación, y si bien es cierto, uno puede entender las decisiones que toma el Congreso en materia de que determinadas comisiones se correlacionen con lo que digan determinados ministerios. Ahora, si uno se va a las veintitantas comisiones, evidentemente que hay comisiones creadas de las cuales no hay una contraparte institucional como ministerio propiamente tal, ¿ya? Hay otras, creo que en mi opinión me da la impresión a mí que en algún minuto habrá también que analizarlas, revisarlas, por ejemplo, en el contexto de la necesidad de establecer
una dinámica distinta con estas 26 comisiones. Y le hacía mención, por ejemplo, a la comisión de certificación, es propia del tema de cambio climático, debería estar en la comisión de medio ambiente y cambio climático. Es absurdo abrir espacios adicionales para tratar una temática que es propia de esa misma comisión. Y que de repente, claro, yo entiendo que crear más comisiones significa más trabajo, los senadores somos pocos las personas que están involucradas, pero la comisión de adulto mayor jamás dejó de funcionar. Tenemos una cartera enorme porque desde que se tomó la decisión del Senado por fusionar estas comisiones, nunca más funcionó la comisión, nunca más. Y hasta el día de hoy tenemos una cartera enorme de proyectos, ¿verdad?, que ustedes mismos como mesa, la anterior y la actual, han mandado a la Comisión de Adulto Mayor, pero sin respaldo institucional de quien las trata. Así que creo que es una buena respuesta, Presidenta, creo que es una buena respuesta también del Senado respecto a las personas mayores. Y si bien es cierto, los adultos mayores quieren un ministerio, a propósito lo decía el secretario del Ministerio del Adulto Mayor, otros hablan del Subsecretaría de Adulto Mayor, creo que el Senado se pone también a tono para mantener acá un espacio de discusión para las temáticas cada vez crecientes y mayoritarias, puesto que el tsunami positivo, que significa el envejecimiento, crecientemente va a tocar a nuestra población y por lo tanto vamos a tener aquí un buen espacio para responder a esas demandas. Muchas gracias, senador. Don Raúl, tiene usted la palabra, lo más breve posible, su opinión y si tiene alguna propuesta cómo resolver este impasse. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señora presidenta, señores senadores. Se me ha invitado por esta comisión a propósito de este boletín, que es el 2322-09, que propone la creación de una comisión del adulto mayor. Brevemente, para tener un contexto evolutivo de lo que ha significado esta comisión, es importante señalar, y tal como lo ha indicado el senador señor Sandoval, existe un segmento etario de la población que se ha ido incrementando a lo largo de los años, conformando hoy día un grupo de la población bastante numeroso, que también, conforme a la proyección que se hace a través de los distintos censos y estudios de distintas instituciones públicas y privadas, dan cuenta de un incremento a futuro que va a ser bastante significativo, lo que va a implicar también que este segmento etario va a tener una serie de demandas no solamente en materia de salud, en materia de prevención, sino que también en temas de infraestructura, de movilización, de habitación, etcétera. Mediante el boletín 1259-12 se creó una comisión transitoria del adulto mayor y discapacidad que funcionó entre los años 2010 y 2011 para ver un par de proyectos específicos que se estaban tramitando a la fecha. Posteriormente, el 11 de septiembre del año 2018, a través de y por acuerdo de comité, se creó una comisión especial del adulto mayor que funcionó hasta fines del año 2022, cuando se crea la Comisión de Familia, Adulto Mayor, Adolescencia e Infancia y Discapacidad, la cual a la fecha aún no se constituye con su conformación de integrantes. Actualmente se encuentra en discusión el boletín que nos ocupa hoy día, que es el 2322-09, que propone crear una comisión permanente, esta vez abocada solamente a asuntos relativos de los adultos mayores. Su señoría, ya con anterioridad, a través del boletín 1975-09, las ex senadoras señoras Goich, señora Muñoz, el senador señor Sandoval, el senador señor Chaguán y el senador señor Quintero, también presentaron una modificación al reglamento con el objeto de crear una comisión especial de adulto mayor, familia y discapacidad, que era lo que se señalaba en este boletín. Posteriormente, el ex senador señor Navarro, en el boletín 2016-09, con los fundamentos que se indican, igualmente plantea la conformación de una comisión, que sería el número 22, del adulto mayor. Y por último, recientemente, a través del boletín 2253-09, por una moción del honorable senador señor Keitel, igualmente lo que plantea él en esta moción es la creación de una comisión especial de personas mayores y discapacidad. Sobre este punto, sus señorías, todos estos boletines, incluido el que es tratado en esta comisión, dan cuenta de las materias y las competencias sobre las que versaría esta comisión y tratan principalmente iniciativas que dicen relación con este grupo de la población, salvo cuanto se propone analizar estos temas en conjunto con otros, tales como discapacidad o infancia, y ahí nos encontramos con temáticas diversas.
Sobre este punto, su señoría, es importante también señalar que la Cámara de Diputados cuenta con una comisión permanente que es una comisión de personas mayores y discapacidad. ¿Ah? En tal sentido, estimamos como Secretaría que quizás lo pertinente sería efectuar una división de competencias entre la comisión actualmente número 25, que es de Familia, Adulto Mayor, Infancia, Adolescencia y Discapacidad, para conformar una nueva comisión que sería la 27ª 27 del Adulto Mayor y Discapacidad para abordar estos temas, señora Presidenta. Eso es. Muchas gracias, secretario. Entonces, la propuesta, dame un segundo, la propuesta que haríamos a la comisión es que la comisión permanente número 25 sería la comisión de Familia, Infancia y Adolescencia. Y crearíamos una comisión permanente número 27 del Adulto Mayor y Discapacidad. Esa es la propuesta que esta presidencia somete a consideración de los señores senadores. Senador Sandoval. Y después el senador Walker. Sí, Presidenta, quiero hacer una aprehensión semántica, a lo mejor quizás conceptual, pero puede llamar a equívocos la interpretación de esta decisión del Senado, adulto mayor y discapacidad. Existe una tendencia a este viejismo que le llamamos, ¿no es cierto?, de entender que la persona mayor es una persona con dificultades, hasta la temática señalética habla siempre de una persona. La cantidad de adultos o personas mayores con discapacidad es el menos de las personas dentro de la cobertura total. Menos del 7% adolece este tema. Entonces, de repente, puede ser una mala señal incorporar personas mayores con discapacidad del punto de vista de su construcción. Ya quiero hacer prevención de la dificultad o de la señal que pudiéramos estar mandando también respecto de este tema. Pero esta comisión que se propone es más allá de la discapacidad de los adultos mayores, es de ver el tema de discapacidad en general. No me parece racional crear una nueva comisión, una 28 con discapacidad. Me parece que pueden quedar perfectamente ambas en la comisión permanente número 27. Senador Walker. Muchas gracias, Presidenta. Nuevamente tengo el honor de reemplazar al senador Luciano Cruzcoque, miembro titular de esta comisión de Constitución, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición con la senadora, no, el senador Huanchumilla es irreemplazable. Con la senadora Rincón presentamos un proyecto para establecer con carácter permanente la Comisión de Infancia y Adolescencia. Entonces, me complica su propuesta, estimada Presidenta, en esa parte, porque se quiere juntar infancia y adolescencia con la Comisión de Familia y otras. Entonces, yo creo que si vamos a establecer con carácter permanente... Ya existe. La comisión permanente 25 se llama de Familia, Adulto Mayor, Infancia y Adolescencia. Le vamos a y discapacidad. Le vamos a sacar Adulto Mayor y Discapacidad y va a quedar la comisión que ustedes están pidiendo. Sí, o sea, dígame que infancia y adolescencia pero, no es familia. Presidenta, no me rete. Si yo solo traía a colación que hay un proyecto que presentamos para establecer la comisión solamente de infancia y adolescencia, en su momento una comisión que le tocó ver la ley de garantías, de la niñez, etcétera. Pero bueno, no, yo no quiero hacer obstáculos, solamente quería traerlo a la vista. Gracias. Yo creo que esta propuesta recoge su inquietud. Aquí quedaría la comisión 25 solo como de familia, infancia y adolescencia, que es lo que usted con la senadora Rincón perseguían. Entonces, me parece que se resuelve adecuadamente. Ofrezco la palabra. Senador Galileo. Presidenta, yo escuchaba atentamente al senador David Sandoval, pero sinceramente no termino de convencerme de hacer y de crear una comisión nueva. En la vez pasada que discutimos y modificamos esto de las comisiones, tratamos de asentar un criterio, que yo sé que es solo un criterio y muchas veces no está enteramente bien resuelto, de que las comisiones ojalá estuviesen, por así decirlo, vinculadas a un ministerio. Y el Ministerio de Desarrollo Social tiene, en principio, todas las competencias y las iniciativas
y su razón de ser en lo que establece esta Comisión 25. Familia, adulto mayor, infancia, adolescencia y discapacidad. Todos los servicios asociados a discapacidad, infancia, adulto mayor y familia están todos radicados en exactamente el mismo ministerio. Y no logro yo entender, yo sé que soy de comprensión lenta, Presidenta, ¿por qué la Comisión de Familia, Adulto Mayor, Infancia y Adolescencia se ve imposibilitado de avanzar en las temáticas de adulto mayor a las que hace mención el senador Sandoval? No veo, no logro encontrar, pero puede ser, senador, que sea una limitación mía. No logro encontrar puede ser. No logro encontrar la razón por la cual esa comisión que ve los temas, es como que me dijeran que el ministro de Desarrollo Social, independiente de quién sea el ministro, no pudiera en su ministerio ver adulto mayor y discapacidad y solo tuviera que ver familia. Y no me parece, no me logro convencer, como que necesito más elementos de juicio para dar un paso que trae trastornos además en el funcionamiento del Senado. Todos somos testigos y vivimos el tope de horario, lo difícil que resulta la creación de la Comisión de Cultura y Deporte y Recreación. Para los que somos parte de ella nos implica estar buscando horarios entre 3 y 4 ahí, porque simplemente se topa todo. Entonces hay que mirar también el contexto general de funcionamiento de las comisiones del Senado. Yo tengo esa aprensión, valoro enormemente la vocación que tiene y ha demostrado el senador Sandoval por la temática de adultos mayores, pero llevado a esto no me termino de convencer de que se deba crear una comisión aparte. Gracias, senador. Solo decir que la comisión de adulto mayor y la comisión de infancia ya existían, pero como transitoria o especiales. Entonces esto no es más trabajo ni nuevas comisiones, es cambiarle un poco las competencias y pasarlas de especiales a permanentes. Ofrezco la palabra al senador Sandoval, sí, y ahí vamos a votar. Sí, Presidenta, no bien. Sí, bueno, hay temática, entiendo que hay discusiones respecto del Senado en relación a sus disponibilidades. Efectivamente puede haber sido un problema, nosotros también lo pensamos. La Comisión de Adulto Mayor jamás dejó de funcionar. Tuvo su sala, tuvo su funcionamiento normal, tramitaciones legislativas, no tuvo ninguna dificultad en ese tema operativo. Respecto a la oportunidad o no, de tener o no, podríamos entrar en una discusión bastante más amplia, incluso con toda la estructura de las 27 comisiones probablemente, ¿ya? Pero al margen de eso, Presidenta, yo respecto al tema de la discapacidad solamente quería hacer prevención de que no es una señal institucional, ¿verdad?, de relacionar el tema. Son dos temáticas súper relevantes, muy significativas, que evidentemente habrá que considerarla en ese contexto y de ser así, Presidenta, la propuesta que usted hace nos parece un avance respecto a lo que tenemos hoy en día, que una mala decisión que tomó este mismo Congreso fusionó las cosas y no funcionó nunca más. Una supuesta buena intención terminó por siendo inoperativo para infancia, para discapacidad, para familia y para adulto mayor. Porque nunca más funcionó, porque nunca se constituyó, nunca los comités mandaron las nóminas de sus integrantes, nunca dijeron quién eran las personas que participaban de ella, nunca pasó eso, nunca pasó la mejor intención que tenía el Senado. No, pero bueno, yo me quedo con esa propuesta suya, Presidenta, al final del día, como una alternativa posible, pero evidentemente mezclar las temáticas. Senador Galilea, pídame la palabra si necesita hablar, pero dejemos terminar al senador Sandoval. Es que lo que pasa es que el senador Galilea pregunta por qué. ¿Por qué funcionó el adulto mayor? Porque existió ese compromiso social colectivo de todo el mundo de entenderlo como un área relevante, significativa para estar allí y participar. ¿Qué pasó con lo demás? Sinceramente no sé. Los comités, ¿por qué?
pero entiendo que fue una decisión pensada por el Senado para resolver esa fusión tan amplia que terminó siendo la decisión más inoperante, porque desde ese día nunca más funcionaron al final ninguna, porque nunca se pudo constituir, nunca los comités manifestaron el tema. Y ahora, Presidenta, nosotros presentamos esta moción y estaba dada por una serie de otras peticiones adicionales. Ante los planteamientos que usted plantea, yo prefiero eso, ¿no es cierto?, a seguir en la inacción en la cual estamos en este minuto, Presidente. Gracias, senador. Senador Galilea. Entiendo la explicación del senador Sandoval de que el problema es que antes que existía la Comisión de Adulto Mayor, que entiendo que no era permanente, era especial. Siendo especial, bueno, tenían la disciplina y tenían el compromiso de reunirse. Perfecto. No me cabe en la cabeza, sinceramente, que por el hecho de que Adulto Mayor haya abordado las temáticas, como decía el senador Duresti, Mideso, Ministerio de Desarrollo Social, esa haya sido la razón por la cual nunca más nadie se interesó. Encuentro que no hay un hilo lógico entre una cosa y la otra. Entonces, yo, antes de dar el paso de crear otra comisión permanente más, porque vuelvo a hablar, no logro entender que porque creemos la comisión 27 permanente, adulto mayor y discapacidad, como dice, ¿verdad?, repentinamente todos se interesaron y lo que no había funcionado en la 25 va a funcionar en la 27. No alcanzo a encontrarle la lógica y perdemos el hilo que intentamos construir hace tan poco, de decir, vinculémonos con ministerios. Entonces, yo, Presidenta, soy más partidaria de que antes de tomar una decisión en esto, hablar con la mesa del Senado, hablar con las bancadas y decir, oye, esto está pendiente. Cultura, hubo demora en constituirse, pero finalmente se empujó, hubo interés y ya, se hizo. Y ya los ministros ya saben que está su comisión y ya saben que esa es su línea de relación con el Senado. Entonces yo trataría de no perder lo que tratamos de hacer hace tan poco y empujaría que se cree la comisión, le daría la oportunidad a esto, porque no veo por qué un tema de título hace que se junten o que no se junten nunca. Eso es lo que me pasa con esta decisión. Senador, es una razón bastante práctica y que lo vivimos un poco en cultura. Es que como comisiones especiales existía la de adulto mayor y existía la de infancia, que se unieron. ¿Quién va a formar esta comisión? Es donde quedó la debacle, porque son senadores distintos. Tenemos 10 senadores para una comisión de distintas bancadas. Es un tema práctico de 2 comisiones que ya existían como especiales. Eso es todo. Senador. Presidenta, quizás en sus palabras usted también da razón a las dudas que nosotros planteamos. Yo integré la Comisión de Adulto Mayor, creo que hay que impulsarla y valoro particularmente la vocación o el interés del senador Sandoval, que lo conozco desde la Cámara, impulsándola, y tiene que hacerlo. Pero a mí no me gusta cuando administrativamente, reglamentariamente resolvemos un problema que no se puede resolver políticamente. Y alguien daba acá el ejemplo, y yo lo he dicho en sala, y creo que ustedes me han secundado, cuando nosotros dijimos que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que fue una comisión que creamos precisamente para ver temas de seguridad ciudadana, termina hoy día siendo una comisión de constitución, viendo tipos penales, viendo situaciones de esa naturaleza, y que eso creo que atenta al buen funcionamiento. Yo valoré la decisión, que fue dura, fue contundente, de la mesa del Senado, cuando estableció, a propósito de un conflicto político que tenemos, de la decisión de 2 senadores de una bancada, que se nos produjo un problema, vaya que complicado, y muy complicado, y que afectaba a acuerdos, a principios, a pactos, a decenas de situaciones. Yo creo, Presidenta, que aquí tiene que haber, y pongo a disposición como jefe de bancada lo que pueda hacer, que la sala resuelva la sala positivamente una situación. Yo creo
Y en la lógica que al menos yo he tratado de sostener de que cada comisión tenga un espejo en un ministerio, yo creo que no es el nombre el más adecuado lo que voy a decir, pero tiene que haber una comisión que es equivalente a Ministerio de Desarrollo Social, donde si no me equivoco, me puedo faltar algún elemento, están situaciones de pobreza, están situaciones de vulnerabilidad, hay situaciones de juventud, de adulto mayor, de una discapacidad, una serie de temáticas. Y ese es un ministerio donde uno debiera tener el correlato. Creo que es un error cuando nosotros establecemos para subtemas, porque no resolvemos políticamente, creamos una norma o adecuamos el reglamento. Yo creo que el Senado, y con lo que nos afectó o nos benefició, resolvió hace 3 semanas una propuesta y se resolvió y están funcionando las comisiones. Solo termino con lo siguiente, porque con esto sé que termino, Presidenta. Sí, yo soy presidente hoy día de la Comisión de Cultura, Deporte y Recreación, también creada. Éramos 10, creo que 11 fueron los integrantes. Se resolvió, el presidente hizo una propuesta, el presidente del Senado, que en algunas cosas uno puede sentirse afectado o beneficiado, siendo nosotros la bancada más grande del oficialismo, nos sentimos afectados en algunas cosas, pero lo aceptamos porque funciona, se establece, se institucionalizó y ya estamos funcionando. O sea, yo creo que tiene que haber una autoridad y no fraccionar. Yo no tenía claro esta situación, que en definitiva estamos normalizando 2 comisiones para no resolver una. Yo no tenía esa situación. Yo creo que tiene que haber una comisión espejo de Mideso con todas las competencias que tiene. Y si adulto mayor es la más activa de ese tema, tendrá una agenda o una tabla más de adulto mayor, y el presidente que venga le hará otra tabla, pero ya se institucionaliza para no fragmentar y tener el problema de técnica legislativa. Insisto, yo en Constitución y Seguridad Ciudadana tenemos serios problemas de calidad de norma, y eso creo que no es bueno. Bien, yo voy a terminar esta parte de la sesión, no voy a dar más la palabra, vamos a oficiar a la mesa para que de aquí a la vuelta de la regional haga una propuesta, y si no, voy a someter a votación este proyecto, y entre medio, en la primera sesión a la vuelta, además, vamos a pedir el refundir todos los proyectos de modificación al reglamento que mencionó el secretario y el que hizo mención también el senador Walker. Y resolvemos a la vuelta. Y el oficio a la mesa. Ahora, para buscar una solución, yo creo que es importante la especialidad. Yo no creo que sea mala técnica legislativa tener comisiones distintas. Son opiniones distintas, senador. Yo no creo necesariamente que una comisión tenga que ser el reflejo de un ministerio cuando hay temas tan relevantes como la infancia y la adolescencia, o la familia y el adulto mayor. Además, había funcionado históricamente mucho tiempo estas 2 comisiones como especiales. No veo por qué ahora quiera innovarse, y además lleva 7 meses. Entonces, de repente, también cuando hay problemas políticos es bueno ayudar a resolverlos. Levantamos esta parte de la sesión. Muchas gracias.
quórum. Señor secretario. Señora Presidenta, a continuación corresponde abocarse al proyecto de reforma constitucional en primer trámite que modifica la Carta Fundamental para incorporar una disposición transitoria que regule las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precio. Esta es la segunda sesión, su señoría, y hoy día están invitados el Ministerio de Salud, la señora ministra, el señor superintendente de salud, el señor presidente de la Asociación de ISAPRES y el académico señor Manuel Inostroza. Que pasen, por favor, nuestros invitados. Y el profesor Inostroza está por Zoom. Así es, Presidenta. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido, profesor. ¿Qué hicimos? Les solicitamos que tomen asiento, por favor, que vamos a comenzar. Bien, damos la bienvenida a los senadores de la comisión, a los senadores que nos acompañan, a los diputados, al superintendente de salud, don Víctor Torres, al académico señor Manuel Inostroza. La ministra de Salud viene en camino, se atrasó porque hay unos accidentes en la ruta, pero va a llegar. Y también al presidente de la Asociación de ISAPRES, señor Gonzalo Simón. Señor secretario. Para recordar la tramitación, señores senadores, este proyecto de reforma constitucional fue iniciado en moción de la senadora señora Rincón y de los senadores señores Chaguán, Galilea, Macaya y Walker. Se dio cuenta del proyecto con fecha 20 de diciembre de 2022, pasando a nuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Debo recordar que por tratarse de una iniciativa de artículo único, de conformidad al artículo 127 del reglamento de nuestra corporación, debemos discutirla en general y particular a la vez. También recordamos que esta iniciativa debe ser aprobada por las 4 séptimas partes de los senadores en virtud del artículo 127, inciso segundo de nuestra Constitución. Su objeto es hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no discriminación arbitraria en la determinación de las tarifas de los planes de salud, por lo que dispone que las instituciones de salud previsional solo podrán utilizar la tabla de factores de riesgo para fijación de precios establecida por la Superintendencia de Salud mediante circular IF número 343 de 11 de diciembre de 2019, con las condiciones detalladas en el artículo único. Cabe recordar que también esta moción tiene su origen en el fallo de la excelentísima Corte Suprema y que ha sido de notoriedad pública en relación a los montos que deberían devolver las ISAPRES. Recordar también que esta comisión dio inicio a la discusión de este proyecto el 17 de enero del presente año, donde escuchamos al superintendente de salud, señor Víctor Torres, al director ejecutivo de Salud Pública, señor Héctor Sánchez, y al académico de Salud Pública de la Universidad de Ambello, don Manuel Inostroza. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, senador. Le vamos a dar la palabra a la senadora Rincón, mocionante de esta reforma. Senadora. Gracias, presidenta. Saludo a todos mis colegas, a los representantes del Ministerio, a la Superintendencia. Para todos es sabido que en mayo hay que hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema.
y frente a la situación que va a acontecer de no tener una solución que este fallo plantea, nosotros en el mes de enero, junto a otros colegas, algunos de los cuales me acompañan, hicimos presente esta moción de reforma constitucional. Todos saben que tiene que ser reforma constitucional porque si no, no tenemos posibilidades de actuar en este ámbito legislativo donde la prerrogativa legal, vale decir, de proyectos de ley, es del presidente o presidenta de la República. Los antecedentes, Presidenta, para esto tienen que ver con el fallo de la Corte Suprema sobre aplicación de tablas de factores. La Corte Suprema, en las causas relacionadas, BCR, rol 16.630, 202, 14.233-22, 9.745-22, 14.230-22, 12.224-22, 12.151-22, 13.979-22 y 14.513-22, entre otras, sobre recursos de protección interpuestos en contra de las ISAPRES, resolvió de manera general la aplicación concreta de las tablas de factores a los contratos de salud vigentes. Gracias. Vamos a seguir en papel para no usar el celular, que me estaban entrando miles de mensajes. Esto se vincula con el fallo del Tribunal Constitucional del año 2010, que declaró contrarias a la Constitución una serie de normas legales que le daban sustento a este mecanismo de tarificación y reajuste aprobado en la reforma del año 2005 del Parlamento, sin derogarlas de manera definitiva. La Superintendencia de Salud de la época, a fin de dar alguna certeza de continuidad del sistema ISAPRES, declaró que las tablas ya incorporadas a los contratos vigentes servían al menos para tarificar, pero no para reajustar, por lo que los precios se congelaron en el tramo en el que estuvieran las personas o en el que ingresaran a futuro. Con el tiempo, este criterio se flexibilizó en aquellas situaciones en las que el tramo debía bajar, en las que sostenidamente declaró debía rebajarse las tarifas. Esta interpretación ya del fallo del Tribunal Constitucional efectuada por la Superintendencia y todas las demás medidas correctivas que se fueron tomando en el tiempo no resolvieron el problema regulatorio de fondo y solo podían entenderse como una manera de ganar tiempo a la espera de que hubiera una reforma estructural al nivel legislativo, reforma que hasta la fecha nunca ha llegado. En el año 2019, ante esta parálisis, la Superintendencia de Salud definió una tabla única a aplicar para todo el sistema para los nuevos contratos que se suscribieran a partir de abril del 2020. A más de una década de sostenido los requerimientos de las Cortes para que los poderes colegisladores resolvieran los vacíos y efectos en la regulación de la ISAPRE, a fines del año 2022, la Corte Suprema zanjó con carácter general, algunas cuestiones fundamentales. Y digo y recalco el general porque los que son abogados saben que no corresponde una situación así, efectivamente. Primero, y voy a hacer un resumen de lo que contiene este fallo, o nuestra interpretación, solo se podrá aplicar la tabla de factores aprobada por la Superintendencia de Salud en el año 2019 y que entró a regir el año 2020 para todos los nuevos contratos y que junto con disminuir los tramos a 7 eliminó la posibilidad de hacer cobros diferenciados en razón de sexo, debiendo la Superintendencia proceder a impartir las instrucciones para el recálculo correspondiente. Segundo, la novedad obvia no es que aplique los nuevos contratos, por cuanto esto rige desde el año 2020 en adelante, sino que ordenó que todos los contratos de salud vigentes desde antes también fueran recalculados, debiendo las personas pagar el nuevo precio solo en la medida que el precio final fuera más bajo que el que actualmente pagan. Una cosa, la verdad, es que bastante curiosa. La Corte precisó que si por efecto del recálculo alguien debiera pagar más, esto no podría aplicarse, respetándose para ellos el precio que venían pagando, y este criterio rompe una lógica básica en seguridad social, que es que existan subsidios cruzados propios de los sistemas y el equilibrio financiero de un sistema de tarificación que tiene dos elementos clave en su funcionamiento: precio base y factor de riesgo. Tercero, la Corte ordenó que este recálculo no solo debía efectuarse para los flujos futuros, sino que debía aplicarse con efecto retroactivo al mes de abril del año 2020, como si la tabla única de factores de riesgo dictada
por la Superintendencia de Salud se hubiera debido aplicar a todos los contratos vigentes a esa época. Luego, si de acuerdo al proceso de recálculo que la Superintendencia de Salud debe hacer, se generaran excedentes, se deben definir un procedimiento de devolución de aquellos excedentes en los plazos y condiciones que ésta defina. Haciendo uso de la garantía GES, 300.000 personas, hay alrededor de 350.000 beneficiarios adultos mayores. Aquí me falta algo, no sé quién imprimió. Está acá, perdón. 4. La Corte reconoce la existencia de la validez de la tabla de factores para tarificar, declarando además que la incorporación de un nuevo beneficiario no podría significar un cobro adicional, sino solo a partir de los 2 años de edad. La decisión de la Corte Suprema produce, a nuestro juicio, distintos efectos, Presidenta. Primero, por un lado, la Corte despeja y zanja aspectos regulatorios fundamentales de la tarificación del sistema y otorga alguna certeza al respecto. No obstante, al tener que aplicarse a todos los contratos vigentes, correspondiente a más de 1,5 millones de cotizantes, se impacta severamente en los ingresos futuros de las instituciones de salud provisional, puesto que para el grueso de los beneficiarios, mujeres y adultos mayores, la tabla a aplicar reduce sustancialmente el factor de riesgo. No hay cifras oficiales, lamentablemente, del impacto de esta medida, aunque el Gobierno habría indicado a los parlamentarios que estimaciones gruesas la sitúan en torno al 10% de los ingresos anuales, como consta en las sesiones de la Comisión de Salud. Por otra parte, la eventual devolución de excedentes representa una contingencia que debiera ser reconocida en los balances de todas las compañías, lo cual, en la misma cita con parlamentarios, el Gobierno habría estimado en una primera aproximación de 1.400 millones de pesos, aunque a la fecha nadie del Gobierno se ha hecho cargo de la cifra ni ha informado cómo se ha calculado la misma. El solo reconocimiento contable de este pasivo, aún antes de devolver un solo peso, afectaría necesariamente las indicaciones de patrimonio, liquidez y garantía de las instituciones de salud previsional que deben cumplir según la ley. Ambas situaciones, obviamente, ponen en alerta al sistema bancario, que si bien ha venido retirando su confianza en el sector, aún mantiene vigentes boletas de garantías que cubren la obligación de las ISAPRES de mantener un indicador de garantía ante la Superintendencia de Salud. Si los bancos comienzan a retirarse, no renovando las garantías o obligan a las ISAPRES a permitir que se ejecuten, el indicador obviamente va a tener impacto en el patrimonio o en la garantía o ambos y estarían a un paso de incumplimiento. Todo lo anterior, Presidenta, puede generar un efecto dominó que profundiza la crisis de salud en el país. Hoy día revisamos las cifras de listas de espera en Chile y la verdad es que el número es sideral. Cada uno de nosotros lo vive en sus regiones y no es necesario ahondar en aquello. En los hechos esto podría provocar en realidad que no haya devolución de alguna ni recursos suficientes para financiar las prestaciones y beneficios a que los afiliados del sistema tienen derecho. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me han parado en la calle y me han dicho que ya no los atienden si no pagan en efectivo y después reembolsan ante su institución de salud. Un pasivo de la magnitud indicada, junto a una rebaja en los ingresos futuros como la que se estima, pone en serio riesgo la capacidad del sistema de ISAPRES de hacer frente a las obligaciones financieras con las que los propios usuarios y prestadores de salud privados. Es un escenario en el que el pasivo reconocido por el sistema ha aumentado sustantivamente en el último año y en el que existe un desfase entre el pasivo real y el reconocido, producido por la existencia de prestaciones otorgadas pero aún no facturadas. Expone a cientos de prestadores de salud, tanto instituciones como profesionales individuales, a un escenario de incobrabilidad masiva de sus acreencias si una o varias ISAPRES entran en cesación de pago. Atendido que el 60% de los ingresos de los prestadores privados se canaliza justamente a través de la ISAPRE, el efecto sobre la viabilidad del sector privado prestador puede ser obviamente catastrófico. Sí se debe tener además presente, Presidenta, que según datos publicados por la Asociación de ISAPRE, son públicos, 2.900.000 beneficiarios del sistema ISAPRE requieren atención de salud el último año. Actualmente hay más de 300.000 beneficiarios del sistema ISAPRE que están haciendo uso de la garantía GES y hay alrededor de 350.000 beneficiarios adultos mayores en ISAPRE. Si finalmente esta crisis se llegara a traducir en una migración masiva y repentina de millones de personas al sector público, obviamente que eso va a afectar a quienes están en el sector público,
que hoy día ya tienen problemas de listas de espera y no atención, toda vez que no va a haber flexibilidad para poder dar atención de salud a los nuevos beneficiarios en los volúmenes que esto podría significar, aun cuando comiencen a recibir también de golpe las cotizaciones de estos cotizantes. ¿Por qué? Porque hay que ser claros y transparentes en esto. Una parte de las cotizaciones de salud va al pago de las licencias médicas en nuestro país. Hoy día estamos destinando en Chile 2 puntos más del PIB que lo que destina España en salud. Y nuestra atención es bastante más deficiente. Le pido si puede ir concluyendo. Voy terminando, señora. me quedan 2 puntos. En mayo vence el plazo otorgado, como lo decíamos, por la Corte Suprema, y desde distintas veredas se han planteado sugerencias y soluciones y opiniones. Y parece haber cierto consenso técnico en el sentido de que la propuesta que se decida aplicar y que se traduzca en un proyecto de ley debiera reunir las siguientes condiciones que nosotros hemos recogido en la moción de reforma constitucional. Se debe mantener los beneficios de salud a todos los contratos de salud, de modo que las personas puedan continuar con el acceso a la salud en las mismas condiciones que tienen hoy día. Segundo, no irrogar gasto fiscal ni ningún tipo de financiamiento fiscal al sector privado. Tercero, ningún beneficiario de ISAPRE debiera pagar más de lo que paga actualmente, salvo la aplicación de la ley, ajuste de precios que estableció la superintendencia. Las ISAPRES deben recuperar los equilibrios financieros necesarios para entregar los beneficios que contemplan sus contratos de salud. Los cotizantes de ISAPRES deben seguir teniendo la posibilidad de cambiarse a FONASA si así lo desean, y se debe buscar la manera de que la aplicación del fallo de la Corte no se traduzca en un desplome financiero. Dado lo anterior, se presentó a tramitación esta reforma constitucional que creemos debe someterse a tramitación urgente para poder avanzar. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Se acaba de excusar la señora ministra de Salud en la segunda sesión que tenemos, tampoco vino la vez anterior, y nos señala que en su reemplazo está el superintendente de Salud, don Víctor Torres. Nosotros los habíamos invitado a ambos porque nos parecía interesante escucharlos a los dos, ¿no es cierto? Hemos sabido que parece que no hay una misma opinión dentro del gobierno y para eso sería importante haber tenido hoy día acá a la ministra. Pero, de igual manera, le damos la más profunda bienvenida al superintendente de Salud. Senadora. Solo una precisión, nuestro proyecto entró el 20 de diciembre del año pasado. Sí. Vamos a escuchar en primer lugar a la Asociación de ISAPRE y después le vamos a dar la palabra al superintendente. Señor de ISAPRE, señor Gonzalo Simón. Tiene usted la palabra. Le ruego que pueda hacerlo más sucinto para que podamos escuchar al superintendente y también a los señores senadores. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días por su intermedio a todos los parlamentarios presentes. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de comentar respecto de este proyecto. Nos parece a nosotros que este es un tema muy relevante. La Jimena Rincón, la senadora, acaba de darnos antecedentes muy importantes. Puede que sea reiterativo, pero nos parece muy importante referirnos a eso. Efectivamente, el sistema de salud de Chile no funciona exclusivamente con un sector público, sino que funciona con un complemento entre el sector público y privado. El sector privado en Chile, en el caso de la atención cerrada, representa 1/3 del total de las instalaciones que hay en el Chile. En la atención ambulatoria representa el 50%. El personal de salud del país trabaja en un 50% en las instalaciones privadas. El sector privado de salud se hace cargo anualmente, atiende anualmente al 50% de la población. Es muy importante, es muy importante. La paradoja del tema, creo yo, que convoca a esta comisión el día de hoy es que ha salido un fallo que tiene por propósito hacer correcciones, mejoras, uniformar el funcionamiento, transparentar el funcionamiento. Sin embargo, a pesar de que el propósito nosotros lo entendemos que es de esa manera, los mecanismos que hemos escuchado, algunas formas en las cuales se puede poner en práctica, puede poner en riesgo el funcionamiento del propio sistema
deteniendo con eso la operación del sector privado prestador, dado que el financiamiento mayoritariamente proviene del sector privado, y por lo tanto causando un efecto muy importante en el sector salud del país. El caso de Chile, la Constitución deja claramente establecido que es el Estado el que tiene que velar por el acceso de la atención y por lo tanto el Estado tiene que promover acciones que propendan a aumentar el acceso y no, entendemos nosotros, iniciativas que vayan a limitar el acceso de salud a toda la población. Y lo segundo es que permite la libertad de elección de las personas del sistema al cual adscribirse. Eso hoy día está en operación. De nuevo, entendemos también, por lo tanto, que cualquier proyecto que se ponga en práctica no puede propender a restringir esa libertad que está establecida en la Constitución. Lo segundo es que el sistema de salud del país, ¿no es cierto?, tiene un área pública y un área privada. El área pública se financia mayoritariamente por recursos fiscales. Alrededor del 70% del total de financiamiento del área del sector público es fiscal. En el caso del sector privado, el financiamiento es enteramente por las cotizaciones que las personas optan por enterar en su ISAPRE. No hay subsidios públicos en el caso del sector privado, como digo. El financiamiento es exclusivamente de las cotizaciones que las personas entregan. No hay subsidio, no hay aporte, no hay financiamiento con recursos públicos. ¿Cómo se materializa ese ingreso por parte de las ISAPRE? Se materializa a través de normas que están establecidas que fijan el DFL número 1 es la Ley de Salud en Chile. Un cuarto de la Ley de Salud se dedica a las ISAPRES. Dentro de eso, el artículo 199 establece el mecanismo de cómo se fija la cotización para un individuo en particular y dice claramente que la forma de establecer ese valor es tabla de factores y precio base. Por lo tanto, el precio base final, el precio final que tiene que pagar una persona o una familia se determina en base a la multiplicación del factor que le corresponde por el precio base del plan que la persona está seleccionando. A modo de ejemplo, podemos ver en una familia que fuera de una persona cotizante que tuviera un factor de 1,5, tuviera una carga, por ejemplo, un adolescente, de una carga que tuviera un factor de 0,8, eso suma 2,3. Si el precio base del plan es 2, quiere decir que la persona cotiza 4,6. Si se altera el factor o si se altera el precio base, evidentemente que se altera el ingreso de la institución. Cualquier movimiento en cualquiera de esas variables altera el valor que corresponde al contrato y necesariamente, finalmente, al ingreso que va a recibir la institución. Esto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque en el caso de las ISAPRES, como decía antes, el artículo 171 dice claramente que las prestaciones de salud y las licencias médicas se financian con las cotizaciones, ya sea el 7% o alguna adicional voluntaria, que los cotizantes deseen enterar en la ISAPRE. ¿Cómo andan estas dos cifras? ¿Cómo anda la cifra del gasto necesario para financiar las prestaciones, para pagar las licencias médicas y para tener los servicios operacionales requeridos para poder enterar eso? Si eso lo comparamos con los ingresos, con las cotizaciones que las personas pagan mensualmente en la ISAPRES, vemos que por lo menos esa es una mirada de los últimos 10 años, del 2013 al 2022, es la última década, en la cual existe registro y uno puede ver que los ingresos que reciben la ISAPRE son casi iguales a los gastos que hace la ISAPRE en relación con los beneficios. El 99% el año 2013, el 98% el 2014, el 100% el año 2015, el 99% el año 2016, y así podemos ir viendo que año a año lo que hacen las ISAPRES, toman las cotizaciones de las personas, los devuelven directamente en beneficios y servicios operacionales para poder dar esos mismos beneficios. No hay holguras en relación con las cotizaciones enteradas y con los beneficios que están pactados y otorgados en los planes de salud. Evidentemente que lo que sucedió el año 2020, 21, 22 en la pandemia, y durante ese periodo, a pesar de que se produjo una leve baja el año 2020 a 97, el año 21 y 22 superó
con creces el 100%, llegando hasta el 108%. Déjeme interrumpirle un minuto que el senador Durresti quiere hacerle una consulta. Sí, por su intermedio, Presidenta, al presidente de la Asociación de ISAPRES, que señala varias láminas, ¿tendrá una lámina de la cantidad de fallos en contra que ustedes tuvieron en las Cortes de Apelaciones por reclamos de alzas unilaterales de los planes? ¿Tendrá una lámina de eso para que nos pueda ilustrar la causa por la que estamos acá? Senador, sí. Las causas que han habido son por dos razones principalmente. Pueden haber alguna otra, pero son principalmente dos razones. Una causa se refería a lo que se llama el precio base. El precio base se arregló a través de una ley, que es la ley 21350. Esa ley se puso en funcionamiento ya el año pasado y se entiende de que eso ya se resolvió. Respecto de esos casos, alrededor de el número máximo que se llegó a registrar de recursos de protección sobre precio base fueron alrededor de 300.000 al año. Pero como digo, eso ya... Perdón, sí. Y después la otra causa, ¿no es cierto?, es la de tabla de factores. La causa de tabla de factores es la que tiene que ver con el proyecto de hoy día. Respecto de eso, el número total de casos que se llegó a registrar son en torno a los 100.000. En un periodo que puede haber abarcado entre 1 y medio y 2 años. Ese es el número que tiene que ver con los recursos de protección referidos a este tema. Senador, le doy la palabra una vez más, pero después le pediría que dejáramos terminar la exposición y al final hacer todas las consultas, pero haga la que tenga que hacer ahora. Sí, Presidenta, perdone mi franqueza, digamos que trato de expresarla siempre con respeto, como se dice, en que no nos vengan ustedes las ISAPRES aquí a contar cuentos, cuando durante años fueron contumaces en negarse a, subieron los precios unilateralmente, modificaron tabla de factores, hicieron lo que quisieron y tuvieron no uno, cientos, miles de fallos en contra, miles, señalados por la propia Corte Suprema como algo impresentable, y ustedes ahora vienen aquí a contarnos cuentos. Perdone, Presidenta, la franqueza, pero yo lo encuentro a ustedes que tienen que tener una cara, un rostro de madera bastante grande para venir a hablar de estas cosas acá. Lo digo como senador, ciudadano. yo creo que usted tiene, senador, tiene todo el derecho a manifestar su opinión, solo le pido que la haga con respeto. Con mucho respeto. Y que dejemos terminar la exposición y al final entonces hacen todos los senadores las consultas. Lo digo con mucho respeto, pero yo lo que le pediría que el señor Gonzalo Simón nos explique esas situaciones, pues nos explique que ustedes fueron contumaces, miles de fallos en contra y no hicieron nada. Hoy día hay un fallo que los afecta porque puso término a un escándalo. Entonces explique eso también, pues. Si esto no es una reforma constitucional porque sí, yo revisaré el texto, uno tiene que buscar soluciones, pero ustedes están acá como ISAPRES, producto de su actitud contumaz, irresponsable, negligente. Y por eso estamos aquí, pues, y por eso estamos en esta situación, y por eso el fallo de la Suprema. Entonces, no me cuente esto de senador, se va a terminar la sesión, no vamos a alcanzar a escuchar la exposición. Ya, pero que se refiere a eso también el señor... Escuchémosle su exposición, para lo que lo invitamos, y luego él va a contestar todas las consultas, si alcanzamos, y si no habrá otra sesión. Señor Simón. Sí, en ese sentido me disculpo porque parece que no he tenido la claridad suficiente para poder exponer adecuadamente de tal manera que el senador entienda lo que estoy tratando de decir. Entonces, respecto de eso, en una lámina anterior nos referimos al hecho de que la ley, artículo 199 del DFL número 1, dice: la ISAPRE tiene que calcular el precio a través de un precio base y una tabla de factores. No es que la ISAPRE pueda decir voy a escoger otro camino, no puedo. Tiene que escoger ese único camino. Segundo, artículo 171 del DFL número 1 dice: la ISAPRE debe financiar las prestaciones de salud, las licencias médicas y evidentemente toda la parte operacional, tiene que financiarla, a través de las cotizaciones. ¿Qué es lo que decía el gráfico anterior? El gráfico anterior decía que lo que estaba haciendo la ISAPRE, es recibiendo las cotizaciones. ¿Puedes, por favor, volver al anterior? Al gráfico, no, perdón, para el otro.
lo que estaba diciendo, lo que dice ese gráfico es lo siguiente, es que la ISAPRE recibe 100 de cotización y devuelve en beneficios y servicios en el primer año 99, 98, 100, 99, 98, lo que recibe lo devuelve en beneficios. Entonces, efectivamente la ISAPRE tiene que ir corrigiendo todos los años los valores de tal manera de seguir cumpliendo con recibir los ingresos que están ahí registrados y poder con eso devolver los beneficios que están pactados en el contrato. Eso es lo que vienen haciendo las ISAPRE. Lo que vienen haciendo las ISAPRE es usando la cotización que las personas tienen pactada, incluyendo las adecuaciones de precio, que usted muy bien dice que han ocurrido frecuentemente, incluyendo esa adecuación. ¿Para qué? Para cumplir con los beneficios que tienen pactados las personas y con eso que las personas tengan el acceso de sus contratos de salud. Y eso es lo que ha venido sucediendo y eso es lo que estamos tratando de indicar en esta lámina. Sigamos adelante. ¿Por qué la ISAPRE usa tabla de factores? Del año 1995 hay registradas circulares en las cuales se establece que, por parte de la superintendencia, que mandata a las ISAPRES a usar tablas de factores. Ahí hay una recopilación de diferentes leyes y de diferentes circulares que le dicen a las ISAPRES tiene que usar tabla de factores. ¿Por qué usan tabla de factores? Las ISAPRES usan tabla de factores no porque lo elijan, es porque es una obligación, porque la ley establece que tiene que calcularlo a través de tabla de factores. Y eso es lo que han venido haciendo las ISAPRES por décadas, literalmente décadas. Las personas que tienen hoy día efectivamente pactadas sus cotizaciones, las tienen pactadas por ese mecanismo. ¿Por qué? Porque las leyes y las circulares indican que así debe hacerlo. A nuestro entender, no hay cobros indebidos. ¿Por qué no hay cobros indebidos? Porque nosotros lo que entendemos es que, primero, bueno, evidentemente, tal como decía antes, todo está normado por ley, la ISAPRE cumple las leyes y la superintendencia fiscaliza a las ISAPRE de manera muy continua para poder ir vigilando que efectivamente se vaya cumpliendo cabalmente con cada una de estas leyes. ¿Qué es lo que ocurrió con este fallo? Este es un fallo que tiene una característica particular. Es un fallo, tal como indicaba la senadora hace un momento, de carácter general. No es un fallo que se refiere a un individuo en particular y que respecto de tal individuo diga hágase tal cosa. Lo que hace es que modifica un criterio que se venía aplicando hasta este momento. Lo que hace el fallo es modificar. De hecho, es más, el propio criterio de la Corte Suprema se modifica, porque, como preguntaba el senador anteriormente, efectivamente han habido alrededor de 100.000 recursos de protección referidos a tabla de factores que se fallaron de una cierta manera. De hecho, este fallo cambia el criterio incluso respecto de los fallos anteriores de esa judicialización. La Corte Suprema lo que hace es que modifica el criterio y al modificar el criterio evidentemente se producen cambios. Pero eso no quiere decir que de ahí hacia atrás las ISAPRES no hayan cumplido cabalmente con todas las normas y las leyes vigentes y por lo tanto hablar de cobros indebidos no nos parece correcto. La sentencia del 30 de noviembre del año 2022. Primero es una sentencia, como decíamos, de carácter general. Cambia el criterio, lo cual obliga no solo un cambio de criterio en la Corte Suprema, es un cambio de criterio que también evidentemente va a obligar a cambiar de funcionamiento del propio sistema ISAPRE. Tiene un mandato respecto del superintendente que tiene que poner en práctica una forma distinta de operar a cómo se venía hasta ese momento. Por lo tanto, no solamente afecta a la Corte Suprema, afecta al funcionamiento del sistema de salud completo. ¿Y qué es lo que mandata, a nuestro entender, cómo nosotros leemos el fallo? Nosotros lo que decimos es, lo que dice el fallo es, uniformemos el sistema, que una sola tabla de factores sea la que se utiliza no solo para los nuevos, sino que también para todos los planes antiguos. Perfecto, parece una buena idea, ese es la primero, y eso es lo primero que hay que cambiar. Es un fallo y por lo tanto hay que ponerlo en práctica. Y lo segundo que mandata es a suspender el cobro a los beneficiarios menores de 2 años. Perfecto, habrá que fijar la fecha, la forma de comenzar y se hace esas modificaciones. Eso es lo que mandata el fallo, esos son los cambios de fondo que el fallo establece. Además de eso, lo que da son lineamientos generales de cómo poner en práctica el fallo. Y dentro de ese lineamiento general está que
la nueva tabla, la aplicación de la nueva tabla, no puede significar alzas de precio, o sea, por esta razón, por la razón del fallo, a nadie se le puede subir el precio. Segundo, si es que eventualmente hubieran diferencias, dado la metodología con que se pone en práctica, hubieran diferencias a favor del cotizante, esas diferencias se devuelven a modo de excedente. Siempre habla de eventual. Si hubieran eventuales diferencias, se hacen a través de excedente. Pero el fondo, nosotros, insisto, lo entendemos que es de aquí en adelante se usa la tabla de la 343, de aquí en adelante los niños entre 0 y 2 años, mientras mantengan esa condición, no están afectos a cobro en los beneficios que reciben. Respecto de la sentencia del 30 de noviembre, ¿qué es lo que dice el fallo? Dice, estos son textuales del fallo, dice, no es posible por esta vía, o sea, la Corte Suprema, puede determinar la existencia de eventuales cantidades de devolver y su monto. O sea, lo que está diciendo es, efectivamente, cuando se ponga en práctica esto, se pueden producir que para algunos contratos se produzca un alza, lo que está diciendo es, esa alza no se puede aplicar, y para otros contratos se produce una baja. Para esos contratos que se produzca una baja, hay que hacer la corrección. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, yo no puedo anticipar si eso se va a producir, tampoco puedo anticipar la cuantía que eso va a suceder. Lo reconoce el fallo en este considerando. Lo segundo dice la superintendencia, es la que Superintendencia de Salud dispondrá de todas las medidas administrativas de tal manera de poner en práctica y funcionamiento el fallo y restaurar y devolver las cantidades que corresponden. La aplicación del procedimiento no puede significar un alza del precio final y la restitución es una obligación sujeta a la condición de que efectivamente la metodología que ponga en práctica dé como resultado, ¿no es cierto?, esas diferencias. En caso contrario, eso no puede operar. Eso lo dice el fallo. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros de ciertas interpretaciones? Don Gonzalo, perdone que lo interrumpa. Lleva ya bastante tiempo exponiendo, nosotros tenemos límite acá, entonces le pediría si puede ir sintetizando. Nos gustaría saber, también enfocar, el fallo ya conocemos claramente, pero nos gustaría saber a cuántas personas de su ISAPRES afecta este fallo y cuánto es el monto, afecta que haya que devolverle dinero y cuánto es el monto. Nos gustaría al menos saber eso y qué proponen ustedes para salir de esta crisis. Porque el resto de los antecedentes de alguna manera lo conocemos y por el tiempo le pido que por favor si puede ir cerrando. Muy bien, trataré de hacerlo lo más rápido posible, presidente. No, sí, la presentación la va a dejar y se la vamos a hacer llegar. Sí. Puede hacer referencia a las utilidades también con la integración vertical que tienen las ISAPRES, Juan. Así, si me lo pide por intermedio, yo se lo hago, presidente, no se preocupe. Presidenta, por su intermedio, pedirle al representante de las ISAPRES que no solo nos hable de las ISAPRES, sino de la integración vertical que tienen ustedes con clínicas y otros centros de salud, porque, que yo sepa, ahí también ganan plata. Don Gonzalo, ¿puede continuar, por favor? Muy bien. Algo que nos parece clave en esto, en la forma como se ponga en práctica la sentencia, es que la sentencia es un recurso de protección por su nombre, ya lo indica, tiene que proteger a las personas, no causar una indefensión. Por lo tanto, cualquier mecanismo que ponga en funcionamiento el fallo, que finalmente signifique que las personas no pueden seguir con su cobertura, por lo tanto no van a poder tampoco cumplirse con el fallo y al mismo tiempo se va a causar un daño porque no van a mantener el acceso a atención. ¿Qué elementos nosotros pensamos que son importantes que se deben cumplir? Uno es que existan las ISAPRES, en caso contrario no se va a producir ni la adecuación, no se va a producir ni el uso de la nueva tabla, no se va a producir ni la baja de precio para los niños, no se va a producir ni la devolución. Tiene que existir a lo menos poder seguir operando mientras se quiere avanzar en una reforma, mientras se puede hacer una reforma, etcétera. Por ahora tienen que existir. Por favor, el próximo. De hecho, la propia Corte Suprema en un fallo siguiente que tenía que ver con ISAPRES volvió a reiterar el mismo punto. Volvió a reiterar el hecho de que las ISAPRES, el fallo se debe cumplir de tal manera de que las ISAPRES puedan seguir operando. La propia Corte Suprema formalmente lo indica en forma unánime, porque este fue un fallo unánime. Por favor.
Ya. ¿Qué creemos nosotros entonces que debe cumplirse para que la sentencia funcione? Uno, que existan las ISAPRES de tal manera de poder efectivamente cumplir con el fallo. En caso contrario, no se va a cumplir ni con el fallo ni con las coberturas. Lo segundo es uniformar las tablas de factores. Y lo tercero, evidentemente, es suspender el cobro de los menores de 2 años. Si esto se da, nosotros nos parece que está cumplido el fallo. La próxima. ¿Qué es lo que dice la reforma constitucional, que entiendo que es la que se está analizando el día de hoy? Nosotros entendemos que efectivamente implementa la sentencia del 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque ordena la aplicación de la tabla que está en la circular 343, que es lo que el mandato del fallo establece. Lo segundo, ordena adecuar el precio base y precio final, de tal manera, entendemos nosotros, de buscar algún equilibrio entre los ingresos y gastos, y al mantener ese equilibrio poder seguir otorgando los beneficios que las personas tienen pactadas. Ese es el propósito final del funcionamiento, que tiene que entregarse a través de excedente, tal como lo dice la Corte Suprema, y además de eso hace alusión al hecho de que hay indicadores de garantía, patrimonio y liquidez que, si son evidentemente en un plazo muy pequeño, son modificados de una manera muy abrupta. Las ISAPRES no van a poder hacerse cargo de esa situación, y al no hacerse cargo de esa situación, fuerza inmediatamente a que la superintendencia tenga que intervenir la institución y proceder con su cierre. Por lo tanto, evidentemente que también hay que abarcar eso. Y por último, nosotros entendemos que este proyecto de modificación constitucional lo que hace es que le pide al Ejecutivo, o mandata al Ejecutivo, para que en el plazo de 1 año entregue algún proyecto para modificar el funcionamiento del propio sistema ISAPRE. Lo que dice, entendemos nosotros, el proyecto es lo siguiente: si tenemos en un plan de salud 2 cotizantes, ¿no es cierto?, que hoy día por la tabla factoria y por el precio base están pagando 3, al hacer una corrección, al incorporar una nueva tabla factoria, es posible que alguno de los factores baje. Al bajar ese factor, lo que se va a producir es que en ese plan de salud se va a producir una baja, por ejemplo, en este caso de un 6,7%. Nosotros entendemos que la propuesta lo que hace es decir que se corrija el precio base de tal manera de poder volver a equilibrar el plan y que el plan pueda seguir contando con los recursos para poder operar. Ahora, en esa fórmula, nosotros entendemos que efectivamente, dado que es plan a plan, van a haber personas que van a quedar por arriba, que no se va a producir el alza, y van a haber personas que van a quedar por abajo, en la cual se produce la devolución. Y nosotros entendemos que esa es la razón por la cual la Corte Suprema estableció que podrían ocurrir devoluciones, porque al aplicar algún método, como por ejemplo el método que propone esta reforma constitucional, también van a haber casos en los cuales se va a producir una baja en el monto de la cotización, y por lo tanto hay una devolución que realizar. Nosotros pensamos que en el inciso 3, que dice la tabla de factores que establezca se aplicará solo cuando el cotizante ingresa a la institución, nosotros nos parece que ahí falta la parte en que también se usa la tabla de factores, que es para el ingreso de cargas y la salida de carga, y que por lo tanto la reforma tiene que corregirse en ese sentido, porque la tabla de factores no es solo para la suscripción, sino que también es para la modificación de los contratos cuando en el tiempo va sucediendo. Si la familia crece, es la forma como ingresan las cargas; si la familia disminuye, es la forma como se calcula la nueva situación cuando las cargas salen. Nos parece que el inciso 3 debe considerar eso. En el inciso 4 dice, de manera tal que el precio final que arroje por cada contrato de salud se asemeje lo más posible al precio que cada cotizante estaba pagando. Nos parece que la expresión "se asemeje lo más posible" entrega un margen de discrecionalidad importante, y por lo tanto nos parece, y por lo tanto deja abierto un flanco, ¿no es cierto?, a una judicialización. Nos parece que en ese punto podría agregarse expresiones, por ejemplo, como que permitan el financiamiento de los planes, para ir mostrando qué es lo que se pretende hacer con esta modificación, que nosotros entendemos que la modificación lo que pretende es incluir la tabla de factores, pero al mismo tiempo permitir que la cobertura se pueda seguir operando. Por eso que proponemos ese cambio en el inciso. En el 6, nosotros nos parece que
siempre se debe tener presente que el sistema ISAPRE funciona autónomamente, no recibe subsidios públicos y por lo tanto siempre tiene que estar presente el criterio de que los recursos con que cuente sean los suficientes para cumplir con los contratos que tiene firmados y por lo tanto hay que establecerlo en el inciso sexto. En el momento que la superintendencia está tomando decisiones, tiene que ser siempre dentro de ese marco. En caso contrario, el sistema no puede funcionar. Y por último, en el inciso final, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso un proyecto de ley. Quizás ahí también se podría agregar algún concepto en relación con que, dado que esto es lo que se propone en esta reforma constitucional, es una modificación que tiene que ver con las ISAPRES, es que también se indique que los cambios que se pretende hacer mantengan la vigencia del sistema, mantengan la vigencia de la opción que las personas hoy día tienen de sostenerse, que mantengan la posibilidad de sostener las coberturas que las personas hoy día tienen. Eso es, yo creo que el resumen ya no está de más, creo que es suficiente. Muchas gracias, Presidenta, por la posibilidad de entregar algunas ideas. Gracias, señor Simón. Le solicito si nos puede hacer llegar a la Secretaría la presentación para entregársela a los señores senadores. De la misma manera, solicito, ¿no es cierto?, si nos puede hacer llegar lo que le hemos consultado aquí a algunos senadores. Primero, que se nos indique cuál es el número de personas afectadas, es decir, a cuántas personas hay que devolverle dinero por parte de la ISAPRE y cuál es el monto total de esta devolución. Y también el senador Durresti le consultó si nos pueden informar sobre las utilidades que hayan tenido las ISAPRE. Pido la autorización o la aprobación de los señores senadores para prorrogar por 15 minutos para que puedan hacerle las consultas. Ya hablamos con el superintendente, vamos a citar para el próximo miércoles y ahí él va a hacer la exposición. ¿Habría acuerdo? Bien. Preguntas. Está inscrito el senador Castro, luego el senador Durresti, luego el senador Walker. Senador Castro. Gracias, Presidenta. Bueno, este es un tema de mucha contingencia, dado que hay un proyecto de ley que el Gobierno ha anunciado y que debiera ingresar en los próximos días al Congreso Nacional sobre esta misma temática. Entonces, uno, precisar de qué forma, y lo dijo el presidente de la ISAPRE, la aplicación del fallo se entienda a los contratos vigentes a abril 2020. Esa es la interpretación que se recibe de la Corte Suprema. Yo entiendo que no es tan distinta a la que usted indicó. A diferencia de la interpretación que en algún minuto, entiendo yo, ustedes también tuvieron, y el proyecto de ley también de alguna manera coloca o insinúa, que fuese para los nuevos contratos a contar de abril del 2020, de los nuevos contratos. Si fuese respecto a todos los contratos a abril 2020, la autoridad dice que serían 600.000 contratos a la época, aproximadamente. Y de eso se desprenden los números posteriores, números que se acercarían más al orden de los 1.000 y tantos millones de dólares, aproximadamente. Entonces, quiero precisar cuál es la estimación que tiene la Asociación de ISAPRE respecto al universo a aplicar el fallo respecto a los contratos vigentes a abril 2020 para establecer la obligación, el derecho a la obligación, y separarlo del derecho de devolución, que es un factor distinto y que es el que tiene que adecuarse de distintas maneras por el regulador después. Y segundo, yo sé que ustedes han planteado desde el principio la intervención del precio base. Yo mismo también lo he planteado. Me refiero de qué manera esa variable entra en el juego, ¿verdad?, a calificar las cosas. Entonces, aquí el delgado desfiladero es entre hacer cumplir, porque nadie puede estar por sobre el fallo o interpretar el fallo de una manera distinta. Si la Suprema nos dice claramente son esos 600.000 contratos vigentes, no los nuevos de esa época, nuevos en adelante. Ya, de ahí se interpreta una obligación. Luego, entendemos la magnitud de la crisis financiera que esto implica. No, nadie es ajeno al monto final que si fuéramos en esa línea. Entendemos que hay una válvula que es la devolución en tiempos indefinidos, pactados, qué sé yo.
entendemos que hay una aplicación de un precio nuevo en aquellos que baja el precio, que son un porcentaje de eso. Hay un precio nuevo que entrará a regir pronto, una vez que el fallo empiece a correr. Entonces, ustedes, como ISAPRES, por su intermedio, presidente, no han querido recurrir en ninguna aclaración a la Corte Suprema, cosa que yo no me explico con claridad por qué. Porque inicialmente ustedes tuvieron la postura de decir no, el precio base se puede, en fin, intervenir y todo lo demás, cosa que después la superintendencia hizo recurso de aclaración, vino una respuesta, esto ha sido a fines de enero, si mal no recuerdo, y sin embargo los afectados más directamente, me gustaría entender por qué no se ha pedido una aclaración. Hasta ahora, pueden hacerlo en cualquier momento, pero hasta ahora no ha habido una precisión del ámbito de aplicación para establecer la obligación de pago de esa tabla de factores circular 343, ni respecto del precio base, que es una reivindicación, me parece que central dentro de lo que está planteado y está en el proyecto también, para efectos de hacer las distintas adecuaciones de precio final. Sobre eso me gustaría, Presidenta. Y por último, perdón, respecto a las deudas de las clínicas, si pudiera actualizar las deudas que tiene el sistema ISAPRE con las clínicas privadas, entendiendo que las clínicas privadas atienden 4 o 5 millones de usuarios FONASA. De ahí que a muchos nos preocupa que quiebras de ISAPRE significan quiebras de clínicas significa 5 millones de usuarios FONASA, grupos B, C y D, que también se van a ver afectados. O sea, ese es el factor holístico, diría yo, que tiene claro. Gracias, senador. Senador Durresti, vamos a acumular las preguntas para que las pueda ir anotando, Sí. señor Simón. Presidente, ya que tenemos acá al representante de las ISAPRES son una institución no solo prestadora de seguros en la materia que nos convoca, son una industria. Entonces, cuando se nos hace una referencia económica, la situación económica, yo creo que también hay que transparentar todo lo que hay detrás de las ISAPRES. Las ISAPRES hay una estructura. A mí me gustaría que, así como es importante consignar la cantidad de fallos, porque esto no es un fallo sobreviviente, no es un supremazo. Y por eso digo que hay una actitud irresponsable, contumaz de parte de las ISAPRES de aguantar hasta que obviamente viene un fallo que consolida esta situación. Pero creo que falta en la explicación de la acción de ISAPRE entender el holding de ISAPRE. Ustedes tienen una integración vertical con centros médicos, con clínicas, con otros negocios. Entonces, usted hace una referencia por su intermedio, Presidenta, simplemente cotización y prestación, que está hablando ahí de que prácticamente no hay ninguna utilidad en eso. Yo difiero en eso. Entonces me gustaría que transparentara para que conversemos con números efectivos, con rigurosidad de la industria, cuáles las utilidades de ISAPRES, en tanto prestadoras de servicios de seguros médicos, pero también de toda la integración vertical que ustedes tienen en clínica, laboratorios y centros médicos y toda esa línea, para que sea transparente el debate. Y en tercer lugar, creo que también es importante saber cuántos afiliados hoy día se han traspasado del sistema privado al sistema de FONASA. Ahí tal vez esa pregunta la responderá seguramente mejor el superintendente, pero lo que más me interesa es que el representante de las ISAPRES nos explique el negocio entero que usted representa y no simplemente el de los seguros médicos. Gracias, senador. Senador Walker. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al presidente de la Asociación de ISAPRE, al superintendente de Salud, ex colega además Víctor Torres, al igual que Natalia Castillo, gran abogada que hoy día está... Sí, exdiputada del Frente Amplio. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo quiero recordar el objeto de esta reforma constitucional que suscribimos con la senadora Rincón y también con el senador Gailea. El objeto es hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no discriminación arbitraria en la determinación de las tarifas de los planes de salud. Y lo que hace es validar la tabla de factores de riesgo para fijación de precios establecido en la Superintendencia de Salud, mediante la circular ya aludida de diciembre del 2019. Entonces, es importante
explicar también por qué esto se está viendo en la Comisión de Constitución. Si esto no es solamente porque, claro, no tenemos iniciativa en materia de proyecto de ley, y hay un proyecto ahí liderado por el senador Chaguán, que entendemos que estamos a la espera de las indicaciones del Ejecutivo, sino que esto tiene que ver con un derecho constitucional, que es el derecho a la salud y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por eso el proyecto lo que hace es validar esta tabla de factores, establecer que no se utilizará para aplicar reajustes en el tiempo, salvo que sean beneficiosos para el cotizante, y se establece una serie de normas, incluyendo la devolución de excedentes aplicando el fallo de la Corte Suprema, para que esto permita aplicar el fallo, pero además velar por la viabilidad financiera del sistema. Lo explicó muy bien el presidente de la Comisión de Salud, el doctor y senador Juan Luis Castro, en una entrevista que le escuché hoy día a las 7:30 de la mañana en la radio Duna, porque además el doctor Castro señaló algo que está presente en el proyecto y que es muy importante. Esto no eroga ningún peso de gasto fiscal. Recordemos que el subsidio que había a la ISAPRE se eliminó a mediados de los años 90, entiendo que el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya no hay subsidios estatales. O sea, el tema y por qué estamos acá es porque hay 3 millones de chilenos en instituciones de salud privada, de los cuales 300.000 se están atendiendo en el GIES, que hoy día hay problemas porque además se exigen garantías y esas garantías las otorgan los bancos, y los bancos en un momento pueden no otorgar esas garantías y vamos a afectar a esos prestadores. No se trata de un proyecto de salvar a la ISAPRES, como se ha dicho eufemísticamente en algunos medios de comunicación. Se trata, en definitiva, de buscar la viabilidad financiera del sistema para no provocar un colapso tanto de la salud privada como de la salud pública. Y yo creo que es interesante porque obviamente nosotros vamos a hacer el debate más jurídico, y está la Comisión de Constitución, y vamos a escuchar al superintendente, a quien agradezco porque efectivamente, tal como dijo la presidenta, cada vez que ha sido invitado a esta comisión ha concurrido. La pregunta concreta es: ¿cuál es la situación hoy día, presidente, de liquidez financiera del sistema para poder acceder a las garantías que otorgan los bancos? ¿Cuál es el riesgo de insolvencia que tenemos, de colapso, de efecto dominó, como dice la senadora Rincón? ¿Cómo eso está afectando a los prestadores? Pues además yo quiero recordar que los prestadores de salud, las clínicas, el hospital, están adscritas también al GIES, están adscritas al AUGE. Por eso es que gente vulnerable de las regiones que representamos muchas veces se atienden por el GIES o por el AUGE en estas mismas clínicas, que hoy día están en riesgo de insolvencia. Y esa es la pregunta concreta que le quiero hacer para entender la magnitud del tema y por qué estamos legislando. Sí, yo creo que discutir la historia pasada, yo creo que podemos hacer un seminario muy interesante respecto de la situación. El tema es poner a las personas en el centro y la situación de los usuarios, y esa es la pregunta que quiero hacerle por su intermedio, presidenta, al presidente. Muchas gracias, senador. Yo quisiera hacer simplemente un comentario, decir, ¿no es cierto?, independiente de lo que estamos enfrentando hoy día, y que hay que buscar una forma de solucionarlo, y que este Senado al menos estará abierto para apoyar en esa solución. Sí quisiera decir, porque aquí se ha esbozado que esto viene desde hace muchos años, que es cierto, y que no se ha hecho nada. Quisiera decir que en el primer gobierno del presidente Piñera se presentó una gran reforma a todo el tema de salud, donde iban algunos temas que aquí se mencionaban y que son los problemas de hoy día, que en el segundo gobierno se presentaron 2 indicaciones a ese proyecto, indicaciones sustitutivas también por el Ejecutivo, y que estuvo permanentemente los 4 años en la Comisión de Salud del Senado sin que se quisiera avanzar en ese proyecto. A lo mejor no hubiéramos estado viviendo lo que hoy día estamos viviendo y se hubiera podido solucionar algo. Debido a la hora, nosotros hemos tomado nota de todas las preguntas que le han hecho los senadores, se las vamos a mandar. Vamos a citar a esta comisión el próximo miércoles de nuevo para que usted pueda contestar todas las preguntas. Adjunte al miércoles 9, porque la próxima es 10.
10. Lunes 8, sí. Para que usted traiga los antecedentes que se nos puedan... Silencio, por favor. Para dar respuesta cabal a todas las consultas, vamos a invitar nuevamente al superintendente y a la ministra, que ojalá que esta vez nos pueda acompañar. Y también vamos a pedirle al profesor Manuel Inostroza, a quien también vamos a invitar a ver si nos puede seguir acompañando, ¿no es cierto?, para luego de escuchar todas las exposiciones, también escuchar a usted sobre el proyecto y eventualmente ayudarnos en indicaciones si así fuera necesario. Superintendente. No, yo quería pedirle un favor, un poco, a lo mejor tal vez una intervención poco ortodoxa, porque no tiene que ver con lo que estamos discutiendo, pero para nosotros hoy día es un día bien complejo, ¿no? En la mañana nos hemos enterado del fallecimiento de nuestra agente regional de Magallanes, Daniela Mora, ingeniera comercial, 46 años, 2 hijos. No tenemos claridad de la causa del fallecimiento. Entró a la institución el 7 de enero del 2008 y había sido nombrada el 1 de diciembre del 2022 como agente. Esta oficina estaba funcionando con 2 personas, razón por la que hemos decidido cerrar hasta el 2 de mayo, cuando el agente zonal pueda hacerse cargo de esa oficina. Disculpen que lo comparte, pero para nosotros es complejo esto, ¿no? Y creo que Daniela también se merecía, por lo menos en este espacio, tener un reconocimiento. Gracias. Gracias por compartir con nosotros esta lamentable pérdida. Reciba usted, la familia y toda la institución de la Superintendencia nuestras condolencias. Senadora Rincón. Gracias, Presidenta. Obviamente nos hacemos parte del dolor del superintendente y toda la familia de Daniela. Yo creo, Presidenta, que es súper importante y yo le agradezco que usted haya puesto nuevamente en tabla esto, lo había hecho el senador Walker antes, este proyecto, porque aquí no se trata de instituciones. La verdad es que no es nuestro tema lo que les pueda pasar financieramente o no. El tema son las personas y cómo no dejarlas sin atención. Y lo ha dicho muy bien el senador Walker. Y creo que aquí hay culpa de todos los actores. Yo me hago cargo de las palabras de mi colega Alfonso Urresti. ¿Hay culpa de las ISAPRES? Sí. Hay culpa del regulador también. Y creo que no podemos seguir dilatando decisiones. Y por eso en la reforma constitucional cierra con un mandato al Ejecutivo para que en el plazo de un año presente una reforma integral al sistema. Porque esto es solo hacernos cargo de las personas, para no dejarlas sin atención y no colapsar al sistema público en lo que ello significa. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiendo dado término al objeto de esta sesión, esta se levanta.